sé si han tenido la oportunidad de ver esto sobre las varices esofágicas, pero al pasado se van a dar cuenta. Entonces, cuando hablamos de un mecanismo de producción de varices, cuando se incrementa la presión de la vena porta, o sea, hipertensión portal, como en caso de cirrosis hepática, la sangre se desvía a la parte distal del esófago, produciendo dilatación de las venas submucosas, produciendo las varices esofágicas. Entonces, cuando hay una hipertensión portal, o sea, la sangre llega a través de la porta al hígado, y existe un mecanismo que evite que esa sangre sea filtrada adecuadamente a través del hígado, entonces se produce un incremento de la presión de la porta. Entonces esa sangre está ahí, busca por dónde volver. Entonces busca lo que llamamos una circulación colateral, ¿ya? Entonces una forma de hacer circulación colateral es desviar una gran parte de esa sangre, de esas venas, hacia las venas submucosas en el tercio inferior del esófago, en la parte distal, produciendo las varices esofágicas, ¿ya? Y desvía un volumen importante de sangre de la porta hacia la vena cava superior y por lo tanto desvían al hígado, o sea, salta al hígado enfermo, porque como digo, no toda la sangre puede pasar a través del hígado, así que busca otro camino, ¿ya? Las varices esofágicas son proclives a la ruptura y a menudo sangran de manera masiva, ¿ya? Que es lo más importante de las varices, ¿ya? Entonces, como vemos, cuando hay una hipertensión portal, ya sea por trombo, por cirrosis hepática, a veces hay estenosis también, entonces la sangre busca por dónde drenar, ¿ya? Y llegan, como le digo, al tercio inferior del esófago produciendo las varices. La causa más frecuente de varices esofágicas, como lo vamos a ver, son la cirrosis hepática, ¿ya? Aparecen como canales venosos tortuosos a través de varios niveles, desde la lámina propia hasta la submucosa del esófago. Se comunican por medio de venas perforantes con una circulación colateral paraesofágica extensa. Llegan a su mayor prominencia 2 a 3 centímetros por encima de la unión gastroesofágica, ya son las más prominentes. Y con el tiempo pueden extenderse inclusive en dirección cefálica hasta llegar hasta la parte media del esófago, ¿ya? Si es que, bueno, el tiempo lo permite que se desarrollen así. La circulación venosa está formada por un plexo submucoso que vierte su contenido a un segundo plexo que deriva a su vez hacia las venas tiroideas inferiores, ya el ácido mayor y las venas del diafragma, la coronaria estomática tributaria de la porta. Entonces, a través de la coronaria estomática llegan hacia la parte ácido mayor, ácido menor y a las venas esofágicas, ¿ya? La red debajo del esófago establece comunicación entre el sistema portal y la vena cava superior. Es así como la obstrucción del sistema determina una inversión de la corriente venosa que derivaba forzosamente hacia el sistema de cava superior. Entonces, en vez de tener la circulación que venga hacia la porta, se invierte y de la porta se va hacia la cava inferior, siguiendo este trayecto venoso. Entonces no desembocan ya a la cava, sino se van para el otro lado. El bloqueo portal intra o extrahepático determina la plétora en este sistema, ¿ya? En el primer caso acompaña la distorsión y compresión de las venas lobulares, ¿ya? Por lo que el desagüe de estas queda bloqueada, ¿ya? Ludwigson dice que el 83% se debe a este mecanismo, ¿ya? En la extrahepática consiste en alteraciones congénitas o adquiridas de la vena porta o de la vena esplénica para producir la hipertensión, las varices esofágicas. Trombosis cavernosa de la vena porta es la causa de la mayoría de las varices en los niños y jóvenes, alrededor del 10%. ¿Ya? Más rara es el bloqueo de las venas suprahepáticas y sus raíces intrahepáticas, ya que el síndrome de Budd-Chiari que se presenta, ¿no? Eso es muy raro. Esta hipertensión debido al bloqueo de las ramas suprahepáticas. Cualquiera sea un mecanismo intra o subhepático, el obstáculo determina una hipertensión de las venas aferentes del sistema y en consecuencia su dilatación. No hay un buen paso venoso, empiezan a dilatarse, ¿ya?
Las varices aparecen con una presión portal por encima de 12 milímetros de mercurio. Entonces, cuando la presión de la vena porta aumenta por encima de 12 milímetros de mercurio, van a aparecer las varices esofágicas. Además del aumento de la presión de las venas, la estagnación sanguínea, o sea, el estancamiento sanguíneo prolongado, seguida de la inversión de la corriente venosa, acarrearía a la larga fenómenos de anoxia en la pared de los vasos comprometidos que se tornarían más delgada y más frágil. Entonces esto contribuye a que se produzca con mayor facilidad su dilatación y la presentación de las varices. Hablemos de la hipertensión portal. La hipertensión es la causa prominente de las varices esofágicas, la hipertensión portal. La cirrosis hepática casi siempre es la única, la principal causa. Otras de menor importancia son los angiomas solitarios, serapéptica, angiomatosis, de Red-Osler, las varices congénitas son extremadamente raras. Entonces la hipertensión portal es la principal causa de las varices esofágicas, producida generalmente por una cirrosis hepática. La hemorragia digestiva por varices esofágicas es un evento frecuente y es la complicación más importante de la hipertensión portal. O sea, una persona puede ser que todo el tiempo nunca se dé cuenta que tiene hipertensión portal hasta que tiene una hemorragia digestiva alta. Entonces se hace un estudio, una endoscopía para ver cuál es la causa y encontramos varices esofágicas. Y probablemente sea un paciente que esté cursando con una cirrosis hepática. Ahí con el antecedente de consumo de alcohol y estas cosas podemos pensar de que esas varices esofágicas son causas de una cirrosis hepática que está iniciando, que está llevando a una hipertensión portal. Hasta un 70% de los pacientes con cirrosis hepática desarrollan varices esofágicas. Entre un tercio y la mitad estos mueren como resultado del sangrado de las varices. Entonces, aquí lo importante, desde un tercio hasta la mitad de los pacientes fallecen por varices esofágicas. Pacientes con cirrosis hepática no mueren de cirrosis, sino mueren por un episodio de sangrado de varices esofágicas. Entonces, por eso es que es importante el tema de las varices esofágicas, porque dentro de la cirrosis, más frecuente que morir de cirrosis es morir por una hemorragia producida por varices esofágicas. Bueno, aquí vemos la circulación, estamos la porta, la vena hipertensión, todos estos vasos se ingurgitan, y producen la circulación colateral que va hacia el ácido mayor, ácido menor y a las venas del tercio inferior del esófago, produciéndonos las varices esofágicas. Como vamos a ver endoscópicamente, pues se ven así como unos cordones azulados. En el esofagograma se van a ver como zonas de falta de llenado, y las varices esofágicas se presentan en el tercio inferior del esófago, cerca de la unión, y se pueden presentar acá en el fondo del gástrico, toda la parte del estómago y el fondo gástrico, que son las peorcitas, sobre todo cuando sangran, porque estas cuando sangran son más difíciles de poder ligar o hacer un procedimiento para parar el sangrado. En cambio, las de acá sí se les puede hacer ligaduras, se las puede endoscópicamente, son más fáciles de solucionar. En cambio, estas del techo son más complicadas. Síntomas, como les dije, pueden pasar inadvertidas durante mucho tiempo e ignorarse durante toda la vida si una hemorragia no las pone en evidencia. Entonces, la única forma de ponerla en evidencia de las varices esofágicas es un sangrado que el paciente pasa. De modo que la sintomatología de las varices esofágicas es su complicación, más grave. Por lo tanto, la hemorragia es su única manifestación. No dan ninguna sintomatología, no dan nada. Solamente el sangrado que va a presentar el paciente, que puede ser desde un mínimo sangrado hasta un sangrado importantísimo, que muchas veces el paciente fallece hasta en emergencia. No da para solucionar el problema, a no ser que tengamos algunos mecanismos, algunos instrumentos que nos ayuden. El riesgo de mortalidad en el primer episodio es hasta el 50% y depende de la etiología de la hipertensión portal, de la reserva funcional hepática, del paciente y del tiempo de inicio del sangrado en relación a la implementación de las medidas diagnósticas y terapéuticas.
Entonces, ¿qué significa? Que la mitad, imagínense, de personas que tengan un primer sangrado probablemente van a morir en la primera llegada al hospital. O sea, no siempre van a morir ese rato. ¿Ya? Se puede a veces controlar el sangrado, ahora hay mejores mecanismos para controlar el sangrado, pero se lo interna, pueden volver a resangrar, y si resangran y no se puede controlar, entonces ahí el peligro de muerte es evidente. Entonces, hablan de la primera internación del paciente, no que llegue ahí a la mesa de emergencia. O sea, llega al hospital, se interna, pero probablemente ese paciente no salga del hospital, ¿ya? Fallezca en esa internación. El riesgo es demasiado alto, ¿ya? Entonces aquí vemos algunas manifestaciones que nos produce la cirrosis hepática, como la varices esofágica, la circulación en cabeza de medusa, la esplenomegalia, ¿no? Podemos encontrar a nivel, modificaciones a nivel del vello pubiano, ¿ya? Entonces aquí las manchas por éxtasis venoso, edema y como digo, hematomas que se producen por éxtasis venosa, que llegan a ulcerarse y producen las úlceras varicosas que le llaman, y esto por toda la dificultad que existe en el retorno, porque toda la sangre tiene que pasar por el hígado, ¿ya? Y si la sangre no pasa por el hígado, va a buscar por dónde salir, y ese es el problema, ¿ya? Que al pasar por el hígado la sangre, ¿ya? Al pasar por el hígado la sangre se limpia, como dicen, ¿no? Eliminamos el nitrógeno, todas esas cosas, pero si la sangre es absorbida directamente, sin haber sido metabolizada en el hígado y purificada en el hígado, todos los nitritos, sobre todo el amoníaco, se reabsorbe y pasa a la sangre y se impregna el cerebro con amoníaco, y viene lo que se llama la encefalopatía hepática. Aparte de que el paciente con sangrado está sangrando por unas varices esofágicas que trae una sangre que no está purificada, y esa sangre llega al intestino y por el intestino se absorbe esa sangre y pasa a la circulación y pasa al cerebro, entonces se impregna el amoníaco en el cerebro y produce la encefalopatía. Entonces el paciente, aparte de que está sangrando, el paciente está loco. Empieza a no coordinar en su actitud, empieza a pelear, a quererse sacar la sonda, a quererse sacar el suero, porque el tipo está con esa crisis de esa encefalopatía, ¿no? Entonces es un paciente complicado muchas veces. La endoscopía precoz es esencial para su diagnóstico, ya que por lo menos el 50% de los pacientes con varices esofágicas sangran por otras causas. Muchas veces se ha encontrado varices esofágicas y ha habido otra causa, una gastritis, acompañado del paciente algún otro problema, y se descubre unas varices esofágicas por casualidad. Hay la clasificación de Paget, ya la clasifica en 4 grados. Un primer grado, que es una mínima protrusión de la pared esofágica, o sea, se ven como unas telangiectasias, ¿ya? O una hipervascularización en el tercio inferior del esófago, ¿ya? Ese sería un grado 1. El grado 2 sería presencia ya de nódulos o cordones, ya moderadamente, que protruyen ya la pared del esófago y ocupan máximo 1/4 de la luz esofágica, solamente 1/4. Si dividimos 4 veces la luz, una cuarta parte, son pequeños. Un grado 3, donde estos ya invaden a la mitad de la luz esofágica. La mitad de estos cordones ya llegan hasta la mitad de la luz, tanto de un lado como del otro lado, pueden llegar ya a ocupar la mitad de la luz esofágica. Y el grado 4 son tan gruesas que ocupan más de la mitad de la luz esofágica, son varices bien gruesas, bien prominentes, ¿no? Y lógicamente el grado 3 y 4 son las más fáciles que puedan dañarse, puedan sangrar, ¿no? Con mayor. Ya, entonces aquí vemos los grados, ya, diferentes, pequeños, no se ve muy claro, pero se ven así a manera de cordones, ya, los paquetes, ¿no? Complicaciones. ¿Cuál es la complicación? Como dimos, su síntoma principal es su complicación, ¿ya? La hemorragia, como consecuencia del excesivo aumento de la presión en el interior de las mismas venas. El 65 y el 70% de los cirróticos con varices esofágicas mueren en el concurso del primer sangrado. Miren ese porcentaje.
7 de 10 cirróticos que sangren por varices esofágicas no los salvan. ¿Por qué? Porque generalmente a veces su estado de funcionalidad hepática no es bueno. Entonces la coagulación, su capacidad de coagular no es buena también de estos pacientes. Entonces muchas veces sangran y cuando uno le hace los estudios están con una hemoglobina de 5, de 4, ya porque han tenido sangrado. Y toda esa sangre se acumula en el intestino, porque no toda la vomita, pero parte pasa. Y esa sangre se está reabsorbiendo, está absorbiéndose el amoníaco, está haciendo encefalopatía hepática el paciente está loco ahí. Y es un desastre a veces con un paciente cirrótico. Y el que no entiende cree que el paciente es nomás de terco, ¿no? Y el señor, modérese, tranquilícese, como no entiende a veces la persona que lo está atendiendo que eso es parte de su enfermedad, de que el paciente se comporte así, no coordine, no haga caso, ¿ya? Entonces es parte de la, como digo, de la encefalopatía hepática que produce esa absorción de sangre a nivel intestinal. Solamente el 30% sobrevive a un año. ¿Ya? Si el tratamiento de la cirrosis mejora, a estos enfermos no actúan en lo más mínimo sobre las varices esofágicas. Estas son irreversibles. Por más que le hagamos trasplante hepático a ese paciente, le sacamos el hígado, las varices van a quedar ahí. Ya se fregaron y ya están ahí. ¿Ya? Así que no hay más que hacerle. Lógico que ya no va a haber una hipertensión portal que pueda reventarla, ¿no? Mejora la presión portal y las varices van a estar ahí. Si hay algún sangrado, no va a ser masivo porque no va a ser un sangrado con hipertensión. En cambio, las varices esofágicas, cuando tienes una cirrosis, ya se produce un sangrado y hay presión, aumento. Las varices revientan porque la presión ya no soportan la presión y revientan, ¿no? En cambio, ya un paciente operado probablemente ya no existe esa hipertensión. Ya tenga algunos pequeños sangrados, si se cuide no haya mayor problema. El diagnóstico, la endoscopía muestra claramente el tipo de varice, la presencia de una erosión con un coágulo sanguíneo adherido significa una varice que ha sangrado recientemente. La imagen endoscópica de varicosidades de color azul sobre un fondo rojizo. El examen radiológico un 40% para ver cómo medir las faltas en un esofagograma, ver la falta de relleno, esa parte no. Hay que tener experiencia y bueno, sospechar la presencia de varices para hacer un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico diferencial dice no solo la radiología puede mostrar el diagnóstico varices, sino que también se puede evidenciar la hipertensión portal por bloqueo intra o extrahepático, que se complementaría con esplenoportografía. O sea, actualmente hacen estudios invasivos, ya donde se mide la presión portal, se mide la presión, ya se hacen ¿cómo se llama? Los cateterismos, ya son estudios invasivos donde podemos ya ver las circulaciones colaterales y ver la inversión de presión y todas esas cosas, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico. Evolución y pronóstico. Constituye una seria amenaza. Si hemorragias masivas pueden producir la muerte. Una primera hemorragia que se detiene advierte que se producirá una y otra vez hasta terminar con la vida del paciente. O sea, el paciente que sangra una vez va a volver a sangrar. Usted lo saca, todo termina, se va a su casa después de unos días el paciente, pero él sabe que ahí tiene una bomba de tiempo. Cualquier ratito va a volver a sangrar ese paciente y probablemente vuelva a llegar a la emergencia, ¿ya? Cuando el bloqueo de la puerta extrahepático, el 75% de los enfermos muere de hemorragia. No todos los cirróticos tienen varices, solo el 30% según Child, y según Ludington, el 50% de los cirróticos van a presentar varices esofágicas. Eso mucho depende, como digo, del grado de cirrosis que tenga la enfermedad. Porque hay pacientes que se detecta temprano la cirrosis, entonces ellos inician ya un tratamiento conservador, con cuidado, con todo. No para curarse la cirrosis, pero para evitar que esa cirrosis progrese muy rápidamente y logra muchas veces detener y enlentecer esa progresión de la cirrosis, porque el hígado va a ir degenerándose de a poco, ¿ya? Va a continuar degenerando, pero no a la velocidad que podría hacerlo si el paciente sigue llevando la vida que llevaba, ¿ok?
Dentro del tratamiento, las medidas generales, lo más importante es la corrección de los trastornos de coagulación reversibles con reemplazo de factores de coagulación mediante uso de vitamina K, plasma fresco o congelado, transfusión de plaquetas, profilaxis o tratamiento de encefalopatía portal, eso es lo más importante, y de peritonitis bacteriana espontánea en pacientes con ascitis. Ya, evitar las infecciones de la ascitis, la encefalopatía portal. Actualmente existe alguna otra droga como el ácido tranexámico, ya, que es un antifibrinolítico, o sea, ayuda a evitar los sangrados porque mejora la coagulación de los vasos, se evita la fibrinolisis, que el coágulo se disgregue, entonces más bien favorece la formación del coágulo. El ácido tranexámico es muy utilizado y en un principio se tenía miedo con el ácido tranexámico por la trombosis que podía producir, pero se ha demostrado que no produce trombosis el ácido tranexámico, no se puede utilizar. Y en este tipo de pacientes sí. Medidas específicas, procedimientos directos hemostáticos, esclerosis de las varices, actualmente tratamiento de elección, ya endoscópicamente aquí hacemos nosotros, los endoscopistas hacen con muy buenos resultados la esclerosis. Yo le digo porque yo tengo un tío que murió en su primer episodio de sangrado de varices esofágicas, mi hermano y mi madre. Ya no murió en la emergencia, pudieron solucionarle, le ligaron le hicieron ligadura y paró el sangrado. Pero 3-4 días después volvió a sangrar masivamente y ya y eso que estaba internado, ¿no? Nunca salió de la internación, de la primera internación no salió. Ya tuvieron que poner 6 paquetes de sangre, la fundieron, pero volvió a sangrar, así que eso se le bajó todito, ¿no? Otra vez y quedó listo, no lo pudieron sacar. Y tengo un cuñado de mi hermano que también tiene problemas. Ya se ha sangrado, ya llegó la segunda vez, la ha sobrevivido. Ya. La primera vez llegó, hicieron la ligadura de las varices y bueno, y se ha salvado. No hace mucho volvió a llegar a la emergencia sangrando y otra vez entraron en el endoscopía y hicieron sus ligaduras y bueno, lo pararon a sangrar, ¿no? Ese tiene más vida que un gato, ¿no? Y aparte de eso tiene una trombosis de la porta, ya que llega hasta la mesentérica, un trombo largo, así. Es antiguo, se dice que es antiguo, pero hay el peligro es que haga trombosis, ¿no? Que haga trombosis. Y entonces aquí tenés dos entidades. Necesitas una entidad que haga trombo, o sea, que coagule, que es la varices esofágica, para que no se desangre. Y por otro lado tenés que usar anticoagulantes para que no haga trombo. O sea, están medio locos con mi pariente porque han elegido darle coagulante por el tema más peligroso es el sangrado de las varices. Si sangre no se puede detener y está el tipo con anticoagulante, se va a desangrar, ¿no? Con la varice. En cambio, el trombo, es menos probable que haya una trombosis, un trombo antiguo que lo tiene. Existe el peligro, pero más peligro es las varices. Así que es medio controversial las dos cosas que le pasó al pobre. ¿Ya? Las endoligaduras, como digo, la esclerosis de varices actualmente se va esclerando, se coloca sustancias esclerosantes y se las esclerosa. Las endoligaduras es lo que les dije que se hace en emergencia, ya que llega, se ubica la varice, a veces una vez la varice como sangra, entonces lanzan, creo que por cada paquete de endoligadura da para 3 o 4 disparos, ya, cada estuche, creo que vale 3.000 bolivianos un estuche, sí, para 3 disparos o 4 disparos, ¿no? ¿Ya? Y tenemos el balón hemostático de Schoenstatt Black Morse, ¿ya? Este balón hemostático es un balón que tiene es como una sonda Foley, una sonda vesical, que tiene su baloncito que se infla al final y tiene un balón más largo. Tiene el baloncito, un cuellito y su balón más largo. Entonces cuando hay el sangrado activo, se mete por la nariz como una sonda nasogástrica o por la boca lo meten hasta el estómago. Lo inflan el balón redondito y lo tironean para que prenda, para que se quede en el cardia ahí.
ya detenido el baloncito como una sonda Foley. Entonces queda ahí y de ahí lo inflan el largo para que comprima las paredes del esófago en el tercio inferior del esófago. Así fue como le pararon el sangrado a mi tío en primera instancia, que falleció. Así fue la forma que lo pararon y estuvo con Shane Stein Blackmore casi 24, 48 horas. Y de ahí se lo sacaron y lo llevaron a endoscopía para hacerle la ligadura. Hicieron la ligadura, todo quedó tranquilo, pero como yo 3 días después volvió a sangrar, ¿no? Y él hizo encefalopatía también. Ahí en emergencia se quería sacar este balón, un desastre, ¿no? Y bueno, el tratamiento se coloca también vasopresina, somatostatina, utriópida, ¿no? Son medicamentos que se pueden utilizar por vía subcutánea, generalmente se utiliza para coadyuvar, ¿ya? Después hay un tratamiento quirúrgico, se hacen ligaduras transesofágicas, las varices, hay desconexiones asigoportal, anastomosis portocava, mesentérico cava, espleno renal, ¿ya? Esto antes se hacía para disminuir la presión. El problema era la encefalopatía hepática que producía, porque nos tiraba sangre sin purificar, sangre sin procesar, ¿no? Entonces nos iba directa a la sangre y nos producía altos índices de encefalopatía. Y después el tratamiento ideal es el trasplante de hígado en un paciente con cirrosis, ¿no? La solución. Luego, como le dije, las varices están ahí y se van a quedar, por más que le hagamos, pero disminuimos los riesgos de que el paciente ya muera por un sangrado, ¿no? Que no se pueda controlar. Y como le dije, están las anastomosis que se hablaban, sistema intrahepático transjugular, comunicación entre la vena porta y la vena hepática, atravesando el parénquima hepático y colocando una prótesis de Wallenstein, ¿ya? Este es el sistema endoscópico de endoligadura. Entonces ahí están las varices y ahí las ligas. Ven, esta es la liguita que le he puesto en el cuello, ¿sí? ¿Ya? La absorbe un poquito y le larga una ligadura y las ahorca. ¿Ya? Entonces las varices estas tienen signos de que han sangrado. Ya hay otra ligadura negrita, ¿ven? Son unas ligaduras que le lanzan. Y este es el aparato. El aparato se coloca donde se va ligando. Aquí hay otra, ¿ven? Está la ligadura, está ligando la base. ¿Ya? Más. Esto es lo que se hace en emergencia cuando lo permite, porque hay sangrado tan masivo que se te llena de sangre si no ves nada, no aspiras y no se ve, es complicado muchas veces. Entonces el balón de Shane Blackmore ayuda bastante, no hay en todas partes, es el problema, ¿no? La cirugía se utiliza más para la prevención de la hemorragia recurrente para el tratamiento del sangrado incoercible. Los procedimientos de desvascularización varían desde una simple sección a la anastomosis esofágica con sutura mecánica hasta la desvascularización extensa gastrodenal transtóraco-abdominal. La operación de Sigure, se saca todo el esófago tercio inferior y se abre y se lleva, se tubuliza el estómago y se lo lleva en forma de tubo el estómago hacia arriba, ya para reemplazar esa parte de esófago que falta, ¿no? Entonces aquí están los estudios de hemodinámica que se hacen, ¿no? para tratar de conocer algunos stents y tratar de hacer unos shunt a través con stent y como unos puentes, como unos bypass hechos con hemodinámica. Aquí se colocan algunas prótesis también para producir estas uniones portocava, ¿ya? El problema, como les dije, es la encefalopatía que producen, ¿no? Pero una encefalopatía a fallecer por un sangrado, bueno, todo se tiene que poner en la balanza, ¿no? Y el trasplante de hígado es la abordaje como el más agresivo y definitivo de las varices hemorrágicas en la hipertensión portal. Se reserva para los pacientes con enfermedad hepatocelular avanzada, complicada con varices esofágicas sangrantes, más que para las varices sangrantes por sí. O sea, no se hace trasplante a un paciente por las varices esofágicas, sino por la enfermedad hepática avanzada. Claro. ¿Ya? Los pacientes con buena reserva hepatocelular no deben ser considerados para el trasplante. Si el hígado del paciente funciona bien, no lo consideran para el trasplante, ¿ya? Porque hay muchos que necesitan trasplante y tienen hígado en peores condiciones, ¿no? Bueno, y esta es la segmentación del hígado. Siempre los segmentos del hígado tienen la forma de caracoles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se ven así.
con un caracolito. ¿Ya? Bueno, y aquí ven las complicaciones, como digo, de una tal hipertensión portal, se producen las varices esofágicas, esplenomegalia, ya se produce la circulación en cabeza de medusa por el aumento de las venas a nivel del epíplon y de la pared, ¿no? Peritoneal, ¿no? Y aquí algunos shunt que se hacen, ¿ya? De la esplénica a la renal, ¿ya? De la esplénica a la renal, ¿ya? O de la cava directa, va de la porta directamente a la cava, ¿ya? Con sus consecuencias. Ya unas imágenes de hígado cirrótico, ¿no? Se acabó. Bueno, jóvenes, esa era la importancia del tema de varices esofágicas. No sé si todos sabían qué tan grave era tener varices esofágicas, ¿no? Pero ya lo saben, ya no son ignorantes del tema. En algún momento pueden toparse con una persona que diga que son las varices esofágicas. La gravedad, ¿no? Tiene varices esofágicas, pues tiene una regla aquí, entonces. Cualquier rato se puede activar, sí, pero no se puede activar cualquier rato. Cuando se activa es complicado. Es una patología que hay que tener, porque como dicen, el que sangra una vez está diciendo que va a volver a sangrar. ¿Ya? Bueno, jóvenes. Doctor, una pregunta. ¿El sangrado cómo se presentaría? ¿Sería a nivel vómito? Por vómito. El paciente vomita sangre. Por eso lo traen, no llegan asustados. ¿Qué ha pasado? Ha vomitado sangre, no ha vomitado sangre. De un momento a otro vomitó sangre. Y se ha desmayado. Hay que sospechar. Le van a preguntarle, ¿bebe o no bebe? Sí, doctor, es borrachísimo. No anticoagulante. Al contrario, actualmente bueno, se utiliza ácido tranexámico y se utiliza algunos el ácido tranexámico es uno de los que más se utiliza actualmente ya para ayudar a coagular. Doctor, una pregunta. Vitamina K, usamos el sinone. Después del primer episodio de eso se le suele necesitar para evitar que se vea. Sí. No sabemos si va a pasar, ¿no? Pero lo más probable es que vuelva a pasar en cualquier momento. Porque no está atacando la causa, no está atacando solamente el síntoma, pero la hipertensión portal está presente. Doctor, una pregunta. ¿El desgarro de las varices sería lo mismo que el síndrome de Mallory-Weiss? No. ¿No? El síndrome de Mallory-Weiss son desgarros de la mucosa esofágica. La mucosa esofágica se desgarra por exceso de fuerza. Se desgarra, ya es un desgarro lineal a nivel del tercio inferior del esófago. Eso puede ser cuando vomitan mucho, bueno. Es la causa principal. En la bulimia. Los bulimios desarrollan síndrome de Mallory-Weiss y con el tiempo no se esofágico. No vomitan, sí.